Chicos, no comemos, podéis sentaros más abajo. Venga, que así nos escucháis un poquito mejor y podemos participar todos juntos y podéis preguntar. No os pongáis para allá arriba, hombre. Poneos más para abajo. Pues para ser las 4:30 me parece un exitazo de convocatoria. Estefan Grueso, Fintrada.org. Estoy mañana. Sí, ¿no? Con tanta gente. Pero yo te voy a dejar para que te hagas tú la presentación. Sí, claro, sí. Obviamente tú No hay ya problema. Sergio igual. No hay Para que problema. no me da yo la pata, que además. Uy, perdón. Bueno, pues sí que ha venido gente. ¿Ya? ¿Podemos ya empezar? ¿Sí? Bueno, pues oye, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir. Que es una hora muy mala, pero seguro que os va a encantar lo que vais a escuchar hoy. No lo ibais a esperar, pero vais a salir de aquí muy contentos. Como todos tenéis teléfonos móviles, con Twitter, con Facebook, con Instagram, con Telegram, haced muchas fotos y compartid lo que estáis escuchando. Y no más corrupción es el hashtag, ya lo veis ahí. Podéis compartir y y poner todas vuestras opiniones. Tenemos una herramienta que es de Quorum, donde hay un debate abierto por si queréis participar. Y filtrala.org, Xnet, ahora os van a decir los twitters, ¿vale? A ver si lo movéis un poquito entre vuestros compañeros y así en los próximos 3 días que vamos a estar aquí vamos a lograr que todos vosotros y vuestros compañeros os intereséis por la corrupción. Aquí tenemos a mi derecha a Sergio Salgado de la plataforma Xnet. Los que habéis estado esta mañana habéis oído a Simona Levy. Sergio es la otra pata, ¿no? Bueno, hay muchas patas, pero es una de ellas, muy importante. Y pues, a Estefan Grueso, que es de filtrala.org. Son 2 buzones anónimos de denuncia y van a compartir con vosotros el trabajo que han estado haciendo en estos últimos años. Y ellos van a contar lo que han dicho. Todos vamos a reivindicar lo de siempre, recursos públicos para que no lo tengamos que hacer las organizaciones de la sociedad civil y que se hagan desde las administraciones públicas. Y sin más preámbulo, voy a decirle a Sergio que os cuente qué es lo que hacen en Xnet. Bueno, Xnet es una asociación que empezamos trabajando sobre temas de derechos de autor, concretamente contra los derechos de autor, contra los abusos que hacen algunas asociaciones como la SGAE. Luego nos dimos cuenta de que había entre esta abuso de los monopolios de los derechos de autor y la corrupción había una relación bastante evidente. Al final todo acabó en una noticia de la que no sé si se acordará aquí mucha gente porque veo que el público es muy joven, pero la famosa noticia de desarticulada la cúpula de la SGAE, cuando se descubrió que se habían gastado todo el dinero de los derechos de autor en construir un palacete. Nosotros creemos en Internet, creemos en la cultura libre, creemos en compartir, creemos que todo esto de la piratería y todo esto, pues los piratas son los padres y que compartir cultura es bueno y que hay que buscar nuevos modelos de creación de cultura y nuevos modelos de cultura sostenible para que la gente que hace cultura pueda vivir de la cultura y que lo que plantea la SGAE y estas asociaciones pues es la ruina para los autores y la escasez para todo el público y para la sociedad. En aquella época ya estábamos trabajando y la mayoría de las cosas que conseguíamos las conseguíamos con filtraciones que nos hacían algunos ciudadanos.
una cosa llevó a la otra, empezamos a trabajar en realmente en darnos cuenta de cómo Internet estaba no cambiando solo el modelo cultural, sino cambiando el modelo político, cambiando el modelo social. Llegó el 15M, empezamos a trabajar en temas relacionados con corrupción y un día decidimos ir a por, cuando sucedió todo lo de Bankia, estábamos leyendo en la prensa, pobre Rodrigo Rato, es una víctima de todo lo que está pasando, y nosotros decíamos, vaya, esto no es lo que se escucha en la calle o lo que se escucha en los bares. La gente está diciendo que esta gente debería de asumir algún tipo de responsabilidad. Y como vimos que nadie lo iba a hacer, pues dijimos, pues lo hacemos nosotros. Hablamos con un montón de gente, andaba por allí Estefan también, por aquella época, y decidimos, empezó todo como una broma, dijimos en 5 años vamos a hacer que esta gente se siente en el banquillo de los acusados. Lo planteamos en un principio como una broma, pero con un calendario muy serio y con un trabajo muy serio, porque llevábamos mucho tiempo trabajando. Conseguimos abrir el caso Bankia, conseguimos imputarlos por primera vez y 2 años después, todo esto con la ayuda de la gente por un crowdfunding nos dio 5 euros, nos dio 10 euros, conseguimos abrir el caso, alguna gente nos empezó a filtrar pruebas, nos empezó a pasar pruebas, y llegó un momento bastante clave, que fue cuando alguien nos hizo llegar los 9.000 correos de Blesa, los 9.000 correos corporativos de Caja Madrid, en los que aparecen cosas como nuestras tarjetas Black a efectos fiscales. De hecho, lo de las tarjetas Black es probablemente lo más conocido de los correos de Blesa, pero bueno, la mayoría de los correos no tienen desperdicio y casi todos tienen algo. Y a partir de ahí decidimos que era el momento de empezar a sistematizar esta manera de trabajar con filtraciones, ya no solo por la seguridad del alertador, la seguridad del whistleblower, la seguridad de la persona que denuncia corrupción, sino también por nuestra propia seguridad. No sabemos quién nos pasó los 9.000 correos de Blesa y, sobre todo, no queremos saberlo, por una cuestión de seguridad nuestra y por una cuestión de seguridad de la otra persona. Y como nos dedicamos a cuestiones de Internet, y siempre nos hemos dedicado a cuestiones de Internet, y durante los últimos 5 años nos estamos dedicando a cuestiones relacionadas con la privacidad, con la seguridad de la información, con la privacidad de las comunicaciones, decidimos sistematizar esto de una manera para que la gente nos pudiera enviar la información y nosotros pudiéramos analizarla y pudiéramos derivarla en cada caso, pues una acción mediática, una acción jurídica, dependiendo de cada caso. Con los correos de Blesa abrimos la segunda pieza, que fue la de las tarjetas Black, conseguimos las primeras condenas, conseguimos que primero dimitieran y que luego fueran condenados a penas de prisión, pues gente como Rodrigo Rato, gente como Blesa, gente del PSOE, gente del PP, por supuesto, un montonazo, gente no podían faltar, gente de Izquierda Unida, la cúpula de Izquierda Unida Madrid, que yo ya no sé ni siquiera si sigue existiendo Izquierda Unida Madrid o ya después de aquello, porque realmente fue un antes y un después. O el secretario personal de Su Majestad Felipe VI y ex jefe de la Casa Real, Espotorno, que también dimitió y también fue condenado. Y para nosotros es un ejemplo que queremos poner, porque muchas veces se destapa información sobre corrupción y nunca pasa nada. Ah, mira, se acaba de descubrir que no sé qué y nunca pasa nada. Bueno, pues en este caso destapamos algo. Alguna gente nos decía, bueno, comparado con la otra pieza judicial que tenéis, la del rescate de Bankia, que son 60.000, 70.000, 80.000 millones, los 24 millones de las tarjetas Black tampoco es tanto dinero. Bueno. No en la escala para ti y para mí, sino en la escala para el rescate de los 60.000 millones de Bankia. 24 millones tampoco es tanto dinero. No. Y sin embargo, o la Gürtel, o el caso Pujol, que es el 3%. ¿El 3% de qué? El 3% de todo. De todo el Producto Interior Bruto, de todo el dinero que se moviera en Cataluña. Entonces, en ese caso era un caso en el que destapamos algo y sí que tuvo un efecto.
tuvo un efecto, provocó dimisiones, provocó condenas, provocó un antes y un después en ciertos partidos políticos, y queríamos sistematizar esa experiencia y compartir esa experiencia. Entonces hicimos un buzón al que nos pudieran llegar denuncias anónimas. Si a alguien les interesa estas cosas, son herramientas muy simples que están al alcance de todo el mundo, porque esto es lo bueno que tiene Internet, lo bueno que tiene compartir cultura, lo bueno que tiene el software libre, es que las herramientas que tiene la empresa más poderosa del mundo son las mismas herramientas que tenemos nosotros. Esto se puede hacer con cuentas de correo anonimizadas, se puede hacer con Tor, cada uno puede elegir el nivel de anonimato que necesita, tienes que siempre preocuparte de la usabilidad y del anonimato, porque tampoco puedes poner muchas barreras para que alguien te mande algo que tenga que utilizar unas herramientas y que luego te escriba soy fulanito de tal, DNI no sé qué, teléfono no sé cuánto, y esta es la información que quiero mandaros. También hay que pensar que muchas veces anonimizar a la fuente que te denuncia un caso de corrupción pone en peligro a esa fuente del caso de corrupción. A lo mejor lo que hay que hacer es exponerlo y hacerlo conocido, por si le pasa algo, que todo el mundo sepa, porque a lo mejor esa fuente te está mandando una información sobre un caso de corrupción, nadie sabe que ha sido él, menos quien no lo tiene que saber. Entonces, para cada caso hay que estudiar el caso concreto y hay que buscar una actuación concreta, y eso es lo que nosotros hacemos. Desde entonces nos han llegado varios casos, nos han llegado, por ejemplo, los casos de la Fundación Caja Madrid, como Caja Madrid pagaba a los partidos políticos, que era un poco como devolvía lo de las tarjetas black, es un poco lo de la otra cara de la moneda. Nos han llegado casos de corrupción locales, en el Ayuntamiento de Benalmádena realmente en su momento lo pusimos todo un poco patas arriba, porque la información que salió se judicializó, se utilizó muy bien y cayó un montón de gente políticamente, y así tenemos una serie de casos en los que en cada caso pues hemos ido actuando, más que para que quede como un scoop, como una noticia de prensa que sirva para algo. Ya que estamos en la Facultad de Periodismo, a mí me gustaría hacer algo, un poco esta reflexión, que si el periodismo no hace un poco de daño, no es periodismo. Si simplemente es la noticia y se queda ahí la noticia, y un poco políticamente sería el equivalente a la transparencia. Si tuviéramos toda la transparencia del mundo, solo nos serviría para ver cómo nos están robando y deprimirnos, y ya está, no nos serviría para nada más. Entonces hay que pensar un poco políticamente en cómo utilizar esa información para cambiar las cosas. Y nosotros hacemos esto como sociedad civil, tanto el caso Bankia como las tarjetas black, como lo de los buzones de anónimos para denunciar corrupción, porque si no lo hacemos nosotros como sociedad civil no lo va a hacer nadie, pero no porque creamos que lo tenemos que hacer nosotros como sociedad civil. Esto lo debería de estar haciendo la administración y lo debería de estar haciendo los poderes públicos. Entonces no solemos encontrar una administración muy receptiva ni unos políticos muy receptivos que quieran hacer esto. Cuando los encontramos, pues lo utilizamos todo lo que podemos. En Barcelona, por ejemplo, hemos encontrado unas circunstancias muy especiales y unas cuantas personas que sí tenían una voluntad política de hacer esto, y se ha implementado un buzón como el nuestro, totalmente anónimo, para que los ciudadanos puedan enviar casos de corrupción. Y nada, ahora en este momento en el que estamos ya a punto, después de 5 años, que fue lo que dijimos en la broma del principio, cuando sacamos como broma que íbamos a juzgar a todos los responsables del caso Bankia. Dijimos en 5 años, y ahora han pasado 5 años y estamos a punto de que salga la fecha ya del juicio oral, en la que se tendrán que sentar todos, y esperamos que a lo largo del 2018 entren en la cárcel una serie de personajes como Rodrigo Rato o algunos más. Y esto es un resumen del trabajo hecho. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que han hecho, que yo no sé si vosotros ahora tenéis después posibilidad de preguntarle, pero si teníais noticia de la existencia de esta plataforma que ha sido imprescindible, el 15M, Parrato y Xnet, para que la causa Bankia prospere, que por cierto tenéis mucha suerte, porque mañana vendrá Andrés Herzog, pasado mañana viene Mariano Benítez de Lugo, que es uno de los abogados impulsores de la causa Gürtel. Primera pieza separada, 10 años para la instrucción. 10 años para la instrucción y para el juicio oral. 10 años. Y todavía quedan muchas piezas separadas de la causa Gürtel. Así que
mucha suerte habéis tenido. Hemos hablado de no hay recursos públicos, la sociedad civil tenemos que hacer lo que tendrían que estar haciendo los poderes públicos. Alguien tiene que contarlo. Esperamos que, aunque no seáis toda la facultad, esto os inspire para que el día de mañana, cuando vosotros salgáis ahí fuera a trabajar, podáis informar de los casos de corrupción, que es muy difícil, ya habéis oído esta mañana a todos los que hemos estado interviniendo y a los ponentes, que es muy difícil que los medios de comunicación se hagan eco de iniciativas como esta. Se hacen eco de los casos, ¿vale? Sí, eso sale mucho en los medios de comunicación, pero cuando hay que hablar de que es que hay que poner respuestas y soluciones a la corrupción, ni hay recursos públicos, ni hay voluntad como de estar en ningún sitio. Ahora os va a contar Estefan Grueso de Filtra.org, ellos qué es lo que hacen, que es la otra plataforma de denuncia anónima. Pues buenas tardes a todas y todos, gracias por tenernos aquí hoy. Yo, que soy más viejuno, voy a usar un PowerPoint, a ver si soy capaz de... Vale. Bueno, muy brevemente, sobre mí, yo en realidad soy cineasta, lo que pasa que la vida, el 15M, muchas cosas me ha llevado ahora a trabajar en la sociedad civil, en la defensa de los derechos humanos. Básicamente yo me dedico a defender derechos humanos en el ámbito de la libertad de expresión, la libertad o el derecho a tener una información, emitirla o recibirla, una información veraz. Estas que veis aquí son las estructuras en las que participo más formales. Está la Society Whistleblowing Press, que es la ONG que opera Filtrala. Ahora os explicaré un poco, pero Filtrala, que es un buzón para España, su sede legal no está en España, está en Bélgica, precisamente por las leyes que allí ofrecen garantías para nuestra actividad periodística. Soy el coordinador de Filtrala, que es la estructura que veis en el centro, y también participo en la plataforma en defensa de la libertad de información, que es una estructura que montamos hace 3 años viendo los cambios legislativos que había y básicamente la que se nos venía encima con la denominada Ley Mordaza y otras legislaciones. Uy, bueno. Sí, es como un poco. Vale, esto que veis aquí es el logo de la AWP. La AWP es la Society Whistleblowing Press, ahí tenéis la web. Y básicamente es una ONG que, insisto, se montó en Bélgica, se estudiaron diversos países para montarlo y se escogió Bélgica porque Bélgica es un país que tiene una democracia muy consolidada y ofrece realmente una protección integral a los periodistas. Entonces nos sentíamos cómodos y desde allí la AWP pues opera buzones en distintos países. Tenemos Filtrala, que es el proyecto que hay en España, que es un buzón para medios y organizaciones de la sociedad civil, pero también tenemos México Leaks en México, Perú Leaks, tenemos otro en Ecuador, uno que montamos en Islandia, que es un proyecto piloto, bueno, diversos buzones que siguen, o sea, que seguimos implementando, intentando montar en más países y mientras más buzones mejor. Nosotros entendemos, y en este caso vengo del mismo background que Sergio y las compañeras y compañeros de Xnet, nosotros creemos en compartir, creemos en que la información es un derecho público y nosotros no queremos que nuestro buzón tenga éxito, queremos que haya buzones y mientras más mejor y todo el mundo debería tener un buzón y sobre todo una cosa muy extraña para una organización, pero nosotros nos regimos por este principio, que nosotros no queremos existir, o sea, queremos desaparecer, nosotros queremos que llegue cuanto antes un día donde podamos dedicarnos a otras cosas. Pero mientras sigamos en esta sociedad donde impera esta corrupción, donde hay esta falta de transparencia, donde los poderes públicos se comportan de esta forma, en muchas ocasiones tan irresponsable y tan opaca, hacen falta herramientas como proveen las personas y los compañeros y compañeras de Xnet y nosotros, sencillamente para poder ejecutar ese derecho que tenemos a saber. ¿Vale? Eso es una cuestión que es importante. Nosotros en la WP nos dedicamos a varias cosas. También ofrecemos soluciones técnicas. Por si alguien quiere montar un buzón, puede venir a nosotros y le hacemos consultoría. Intentamos también tener una red, tejer redes entre los distintos buzones, una porción activa de estas libertades de información y los derechos básicos y derechos fundamentales. Y básicamente también ofrecemos una consultoría en proyectos de whistleblowing para terceros, ¿no? Desde la WP, por ejemplo, hemos implementado el buzón del periódico elconfidencial.com. España es un país muy extraño donde los grandes medios no tienen su buzón de filtraciones. En los países sajones, cualquier medio de tamaño mediano o grande tiene ya su propio buzón, lo cual permite a toda su audiencia enviarles información de esa forma segura y anónima. Aquí todavía estamos empezando con ello. Filtrala. Filtrala es el proyecto que tenemos en España. ¿Y qué es lo que es Filtrala? Bueno, pues Filtrala es sencillamente un buzón. A ver, perdón, es que se me va. Filtrala es un buzón de envío anónimo y seguro que actúa como una plataforma de intermediación tecnológica. Nosotros trabajamos con unos medios asociados y ONGs y nosotros lo que hacemos es ofrecer esta plataforma tecnológica para que cualquier persona pueda de una forma segura, anónima y muy fácil enviar información a esos periódicos o esas organizaciones de la sociedad civil. Está operado por la UVP, como os he dicho. La verdad que en España el panorama de este tipo de buzones es un poco desalentador. Aquí veis un poco
lo que hemos podido encontrar. Arriba tenéis el buzón X de las compañeras de Xnet. Abajo la bústia ética, que es la única iniciativa pública que hay hoy en día que conozcamos nosotros, desde luego, de un buzón de este tipo en las administraciones públicas. Nosotros desde la WP estuvimos también negociando con una agencia estatal la implementación de uno de estos buzones en su sector, pero la cosa se quedó ahí y no fue a más, vaya. Y a la derecha tenéis el del Confidencial, que yo creo que es el primer gran medio que tiene un buzón de este tipo. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Cómo es Filtrala? Bueno, para nosotros son importantes estas dos palabras, ¿no? Nosotros permitimos que un envío sea anónimo y sea seguro. Anónimo en el sentido que toda la arquitectura de Filtrala de la plataforma está hecha para que nosotros no podamos saber quién es el que lo envía, ni aunque quisiéramos. Está todo hecho para no saber quién es la persona que envía. Una de las razones por las que estamos en Bélgica es porque la ley que hay en Bélgica ya no solo te reconoce el derecho como periodista a no nombrar tu fuente, sino que además, en caso de que la fuente te pida permanecer anónima, tú tienes prohibido revelar esa fuente. Entonces nosotros estamos bajo esa ley belga, técnicamente no podemos saberlo, y además cuando tú haces un envío a través de Filtrala, tienes que eticar unas condiciones de envío donde pides tu anonimato. Con lo cual nosotros nunca vamos a poder decir a nadie, en el caso de que lo supiéramos, quién es la persona que ha enviado la información en cuestión, ¿no? Como veis hay un asterisco al final, que ahora hablaremos del asterisco. También somos seguros. El sistema que usamos nosotros, que es el código Global Leaks de la Fundación Hermes, después hablaremos de él, el mismo que usan Xnet. Y es software libre, lo cual significa que se puede estudiar, la comunidad sabe qué es lo que hace y provee también un envío seguro. Tú cuando vas a enviar esa información se cifra de punto a punto y si alguien intercepta esa información no va a poder leer lo que hay dentro. Entonces es anónimo asterisco, seguro asterisco. Los asteriscos son porque sabemos que en Internet, y yo diría que en la vida en realidad, al 100% no se puede asegurar nada. Entonces nosotros con nuestro código realmente, usando ese código y siguiendo unas pautas lógicas, como por ejemplo, no envíes información desde la conexión a Internet de tu trabajo, cuestiones de este tipo como muy básicas, sí podemos asegurar que en una gran medida el envío va a ser anónimo y seguro. Como decía, la tecnología que usamos nosotros es el código de Global Leaks, que esto está diseñado, o sea, está desarrollado por la Fundación Hermes, una fundación italiana. Aquí tenéis un listado grande que podréis ver porque compartiremos la presentación en redes de otros proyectos que usan este código. Es uno de los dos grandes códigos que hay en el mundo, el otro es Secure Drop y Global Leaks. Trabajamos también con Tor. Esto de Tor, si lo habéis hecho alguna vez, probablemente lo hayáis oído en referencia a pederastas y terroristas. Pero bueno, también sirve para otras cosas, como por ejemplo para ejercer tus derechos fundamentales, ¿no? De luchar contra la corrupción, de libertad de expresión, libertad de información. Eso significa que a través de Tor, que es esta dark web, este tipo de cosas, tú nos puedes enviar la información y nosotros no podemos saber quién eres. Y cualquier persona que te vea tampoco. O sea, el anonimato está prácticamente garantizado. Hemos implementado también un segundo envío con navegadores normales. Usar Tor puede ser un poco complicado. Si la información que tú vas a mandar pues, no es tan trascendente o lo que sea, pues lo puedes hacer también con Chrome, con Firefox. Nosotros recomendamos siempre usar Tor. En cualquier caso, está todo diseñado para que nosotros no podamos saber quién es la persona que envía la información. En una primera etapa de Filtrala de estos 3 años, nosotros nacimos en 2014, hasta este mismo año, pues hemos trabajado con una serie de medios de comunicación, ahí lo veis, el diario.es, la revista Mongolia, Diagonal, que es un periódico que, bueno, desapareció o mutó, mejor dicho, en uno que se llama ahora El Salto, os recomiendo que lo consultéis, y la revista La Marea. Después también intentamos, o hicimos un experimento de meter a 2 medios catalanes, La Directa y Crític, una cosa que funcionó regular y, bueno, estuvimos trabajando con esos 6 medios. En una segunda etapa de esa primera etapa, introdujimos también organizaciones de la sociedad civil. En este caso, yo lo estoy viendo, la Fundación Cibio, Por Causa, que son 2 organizaciones de la sociedad civil que hacen como investigaciones periodísticas concretas y que podían tener necesidad de recibir información más o menos confidencial o más o menos peligrosa o sensible, con lo cual les habilitamos un buzón, y también con CEACU, que era una organización de consumidores, que pensamos que también en el mundo del consumo pensamos que hay mucho que saber. Nosotros hasta ahora la labor que hacemos es sencillamente esa intermediación tecnológica. Nosotros le proveemos de material a los medios, después también lo publicamos, pero nosotros entendemos el periodismo de filtraciones como periodismo y como periodismo de investigación. Eso significa que la filtración, el material o el relato que te llega es solamente el comienzo. Nuestros medios colaboradores cogen esos datos y usando esos datos pues los contrastan y montan su historia. También muchas veces nos toca determinar si aquella persona de la que vamos a informar es una persona pública o no, y si el hecho es noticioso como para poder publicarnos, porque muchas veces publicamos documentos que son privados realmente, ¿no? Lo que pasa es que los publicamos siempre según la ley y siempre usando el derecho que tenemos a, en determinados casos, publicar ese tipo de documentos, ¿no? Pero esa labor de investigación, contrastar informaciones, corresponde a los medios, como os voy diciendo. Segundito, que me he perdido. Aquí.
Otro servicio que ofrecemos nosotros en Filtrar a los medios es que lo que es la publicación de los documentos la hacemos nosotros en nuestros servidores. Con lo cual, si tú tienes un medio, trabajas con nosotros, te pasamos la información, tú los estudias, tú montas las noticias, tú puedes sacar unos pantallazos o publicar un extracto de los medios o lo que quieras de los documentos, pero nosotros nos encargamos de esa publicación de los documentos en nuestros servidores, que son seguros, en países especiales y además bajo nuestra ley belga, ¿no? Con lo cual, de cierta forma, también ayudamos a los medios a protegerse ante posibles acciones judiciales en su contra, ¿no? Otra cosa que hacemos nosotros es que nosotros, dedicándonos en muchas ocasiones a publicar documentos que son privados, somos muy escrupulosos con la privacidad. Muy escrupulosos. Nosotros no publicamos nada de lo que no estemos seguros que es legítimo publicarlo y que es nuestra obligación como periodistas publicarlo, ¿no? Y después también, a la hora de publicar documentos, borramos todo tipo de metadatos o redactamos los nombres de las terceras personas no implicadas. Aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros vamos a publicar un documento de la agencia tributaria, un 720, una regularización patrimonial, algo así, en la primera página viene el nombre del pobre empleado, del abogado de ese señor, que es el que con su firma electrónica ha presentado el papel en Hacienda. Es una persona que ha hecho una labor ahí técnica que no tiene nada que ver, pues nosotros vamos a borrar el nombre de esa persona porque entendemos que no tiene que ver nada con la información. Es una cosa que intentamos hacer bastante consecuentemente. ¿Cómo se usa Filtrala? Pues muy fácil, hay que entrar en la plataforma, te sale el buzón de envío y veréis que de una forma muy fácil, sencillamente tú puedes adjuntar texto, adjuntar unos documentos, lo das y lo envías. Una vez que has acabado el envío, te quedas con una especie de código de 12 cifras, que es un código que te puede servir para volver a entrar en la plataforma y comunicarte con nosotros, pero insisto, nosotros nunca sabemos quién es la persona, ni la IP, ni el país, ni nada de cualquier envío que haya llegado a nuestros servidores. ¿Qué tipo de publicaciones hemos tenido en Filtrala? Bueno, estos 3 años hemos publicado como bastantes cosas, siempre en los medios de comunicación. Aquí tenéis unos números que están un poco desactualizados, con lo cual seguimos. Pero, por ejemplo, hemos publicado cuestiones como las listas negras de contratación que había en el CSIC. O una cosa quizá más pequeña, pero también preocupante, como una carta de un magistrado del Tribunal Constitucional pidiendo un trato preferencial en un procedimiento privado. O las famosas cuentas de las campañas olímpicas de Madrid. Publicamos. O también cuestiones de medio ambiente, como una empresa se llama Aircross, resulta que falsificaba unos informes de contaminación a la Junta de Andalucía sobre unas actividades que hacía. Bueno, cuestiones de este tipo. Sueldos de la plantilla de Telemadrid, bueno, cuestiones. La última cosa que hemos publicado ha sido la semana pasada y ha tenido que ver pues con esto que estamos viendo estos días de la regla de gasto y de la intervención del Gobierno central de determinados ayuntamientos. Y básicamente lo que yo entiendo que conseguimos es probar documentalmente cómo el Gobierno central está tratando de una forma especial al Ayuntamiento de Madrid al intervenir en las cuentas, en el sentido que el Ayuntamiento de Jaén, nosotros tenemos prueba documental que tenía el mismo tipo de incumplimientos que el Ayuntamiento de Madrid, pero en este caso la agencia tributaria o el Gobierno, o no sé muy bien quién, decidió hacer una excepción y les dejaron tranquilamente, mientras que en la Ciudad de Madrid pues realmente se le intervino las cuentas con las consecuencias tan graves que estamos viendo y que vamos a ver. Una característica que tenemos nosotros es que el 80% de los envíos, o sea, gran parte de los envíos, y seguro que Sergio también nos puede decir, pero debe ser también parecido, casi todo lo que viene o está incompleto, o es un relato que no tiene documentos para comprobar, o es un relato pero tiene 150 documentos. O sea, son realmente como muy complicados de comprender. Entonces hay una labor editorial de ver qué es lo que hay, ver qué es lo que no hay, separar cosas. Probablemente nos dejemos cosas por el camino y tenemos que haber recibido buenas historias que no hemos sido capaces de publicar. Eso, por supuesto, ha pasado. Ahora, de hecho, en la próxima etapa vamos a tener ya un periodista a media jornada que se va a encargar de revisar todos los envíos consecuentemente, porque hasta ahora lo hacíamos de una forma un poco regular, ¿no? Entonces nos hace falta ese trabajo de edición, que es el que vamos a empezar, ¿no? Aún así, con todo esto y con muchos envíos que vienen y unos sirven no, pues resulta que a principios de 2016 de repente nos llegó un envío un poco especial que se acabó llamando los papeles de la Castellana. Esto es una especie, seguro que todas y todos los que estáis aquí habéis oído hablar de los papeles de Panamá, o últimamente de los papeles del Paraíso, como estas macrofiltraciones de muchos gigas. Bueno, para nosotros nos pasó algo, pero como en pequeñito, y algo como en local, ¿no? Recibimos un montón de gigas, 15 gigas con 40.000 documentos, que nos enseñaron y nos demostraron las prácticas fiscales que tenían muchas de las élites de España. Con eso estuvimos durante todo el verano publicando una serie de noticias en los medios, aquí lo voy pasando, en los medios colaboradores, La Marea, lo que era Diagonal, el diario.es, donde, aparte de contar historias concretas sobre determinadas personas, grandes empresarios, la familia del rey, por ejemplo, de cómo se abrían fundaciones, evadían impuestos o despistaban impuestos de una forma a veces legales, a veces entendemos nosotros que ilegales, lo que hicimos fue mostrar un comportamiento. Yo no me atrevería a decir generalizado, pero de luego un comportamiento habitual que hay en las élites de no pagar impuestos, básicamente. Todos nosotros aquí que estamos pagando impuestos, todos los que hemos ido a la cafetería hemos pagado un 10% del café con leche que va para el IVA, para la caja de todos, para nuestras pensiones, para nuestros colegios, para esta sala. Bueno, pues las grandes élites muchas deciden que no lo hacen así y bueno,
Eso pudimos demostrarlo y hasta ahora como la publicación más grande que hemos tenido. Yo realmente estoy orgulloso. Fue además un procedimiento muy curioso. Montamos una redacción paralela junto con los 3 medios y nosotros y estuvimos durante meses muy discretamente trabajando, contratándolo todo. Sacamos historia a lo mejor de 25 o de 30 personas. Recibimos documentación como de 600 personas. Pero muchos de ellos determinamos que no eran noticiosos, eran personas privadas que estaban haciendo estas cosas, que no están bien y que tal, pero que eran personas privadas, otras eran personas públicas e incluso algunos nosotros entendemos que había delito. De hecho, es interesante ver cómo de algunas de las publicaciones, lo mismo contó Sergio antes, ¿no? De algunas de las publicaciones nuestras sabemos que se han derivado actuaciones de la agencia tributaria, con lo cual el Estado está intentando un poco recuperar ese dinero que se nos hurtó. ¿Cómo publicamos las noticias? Bueno, esto lo voy a pasar, es simplemente un ejemplo para que veáis que los medios publican la noticia, ponen un extracto, siguen los documentos y nosotros, en nuestra web, publicamos los documentos. Ahí podéis ver en la URL además que está en un servidor en un país, como os decía, seguro, y es como otro servicio que ofrecemos. Para ir acabando ya, teníamos esta primera etapa de Filtrala hasta este año y a partir del año que viene iniciamos una nueva etapa donde vamos a hacer varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es una cosa muy importante y reclamábamos antes el hecho de la ayuda pública o de qué pasa con lo público y qué pasa con lo de todos en esto, ¿no? Nosotros Filtrala es un modelo que todavía no sabemos si es sostenible. O sea, nosotros ofrecemos un servicio a medios y ONGs, pero tenemos que generar suficiente valor como para que esos medios y esas ONGs decidan pagar un pequeño canon sencillamente para hacerlo todo sostenible. Porque esto evidentemente tiene unos gastos técnicos, unos gastos de mantenimiento. Este código Global Leaks es un código que se rompe mucho, hay que estar encima de él siempre. Y hace falta personal, bueno, hace falta unos gastos, ¿no? Entonces todavía estamos para ver. Ahora hemos conseguido una pequeña ayuda y vamos a estar durante un par de años viendo si es posible y si esto va a funcionar. Para ello vamos a intentar meter un gran medio de comunicación de masas, lo cual también supondría un salto cualitativo en el alcance que tenemos como plataforma. Y otra cosa que vamos a hacer, que a mí me hace especial ilusión, es que vamos a diseñar un vivero de buzones para ONGs. Muy bueno esto consiste en que nosotros vamos a invitar, vamos a invitar a algunas organizaciones a participar y vamos a hacer también un open call, una llamada pública para que todo aquel que tenga una ONG que piensa que le vendría bien un buzón nos escriba, nos diga por qué, seleccionaremos unas cuantas, las dejaremos en la plataforma durante una serie de meses y pasado ese tiempo, si la ONG le ha encontrado valor, puede pagar el pequeño canon y si no, pues cesamos la actividad y dejamos entrar a otra, ¿no? Es un poco ir desarrollando esta cultura de que todo el que quiera tenga la opción tecnológica de tener su propio buzón. Insisto, la sostenibilidad es uno de los problemas que estamos aquí. Voy acabando. ¿Qué problemas tenemos en España con esto de las filtraciones? Bueno, el primero que tenemos es la ausencia del marco jurídico que proteja a las filtraciones y a la prensa. De hecho, en España no solo no hay marco jurídico que proteja, sino que tenemos un marco jurídico que es muy agresivo. Con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal viene a decir algo así como que si tú en el delito de revelación de secretos, o sea, que hay gente que podría entender que lo que hacemos nosotros puede ser revelación de secretos, si tienes algún tipo de uso informático, lo cual básicamente es todo lo que hacemos ya, podría ser considerado terrorismo. Con lo cual yo siempre lo digo que me dedico al periodismo y al terrorismo, según quien lo diga, es un poco así. Pero realmente tenemos que cambiar estas leyes porque no puede ser. Perdón. Aquí. Lo siguiente es también, lo que os decía, la existencia de ese marco jurídico que realmente criminaliza estas actividades. Otro problema que tenemos en España es el tema de la barrera tecnológica. La penetración de Internet, el uso de dispositivos, el tema que Tor, nadie sabe qué es lo que es. Bueno, es una cosa con la cual tenemos que seguir luchando. También el desprestigio de la prensa, especialmente la prensa tradicional, ¿no? Pero ¿para qué le voy a mandar yo algo a los periódicos de información si después no la sacan, si no sé qué? Yo creo que es otra cosa que realmente tenemos que hacer, ¿no? Pero básicamente a mí lo que me preocupa es el desconocimiento del fenómeno por parte del público. Nadie sabe qué es lo que son las filtraciones. Las filtraciones tienen además esa fama o esa connotación de que es algo como malo, como algo secreto, de jóvenes hackers con capucha que quieren destruir la sociedad como la conocemos, cuando sencillamente es, ser un buen ciudadano, un ciudadano responsable y donde ves tú una mala práctica o un delito, sencillamente la das a conocer. En este caso, lamentablemente, a través de una plataforma como la nuestra, que esperamos que no exista, como ya decía, porque está súper comprobado y en esta jornada lo vais a poder comprobar de primera mano, que si tú denuncias una mala praxis, un delito, te van a fastidiar la vida, pero básicamente no es otra cosa que cumplir con tu obligación, ¿no? El fenómeno, como decía, de las filtraciones tiene este rollo de ilegal, oscuro, delito, contraproducente, desleal. Yo me acuerdo siempre de una reunión que tuve con funcionarios de la Comunidad de Madrid, que hablando con ellos, enseñándoles un poco el modelo, hablando de estas cosas, ellos me decían que sí, que molaba mucho, pero que en realidad que ellos sentían que tú, al comunicar o al hacer pública una mala práctica o un posible delito de tu consejería, era como que te estabas chivando, ¿sabes lo que te digo? Como que estabas como en contra de tus compañeros. Era el rollo ¿no? El rollo de cuando en realidad lo que estaban haciendo era su obligación como funcionarios que todos les pagamos, ¿no? De vigilar, que todos se hagan una ley, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual esta cuestión tenemos que realmente cambiarla. Estamos nosotros. Conclusiones, insisto, nosotros queremos desaparecer, nosotros vemos la filtración como un derecho,
La sociedad tiene derecho a conocer y, afortunadamente, en España no tanto en la legislación, pero sí en la jurisprudencia está claramente reconocido y casi blindado, ¿no? Que tú como periodista tienes derecho a publicar determinados tipos de cosas. Nosotros entendemos la filtración como ese inicio de trabajo periodístico, no creemos el periodismo de filtraciones de consigo datos y los publico, no. Conseguimos datos, los miramos bien, publicamos lo que entendamos que tenemos derecho a publicar y construimos sobre esos datos y sobre todo los comprobamos. No vaya a ser que vayamos a publicar algo que sea falso, que sería realmente terrible. Entendemos que hay una tensión entre el derecho a saber y la privacidad, y es una cosa que intentamos nosotros medir con mucho cuidado, intentamos ser exquisitos con esto. En los papeles de La Castellana hay un par de historias que nunca sabréis, que yo quería publicarlas porque veía que, pero no estamos seguros realmente de si era noticioso, si la persona era suficientemente pública como para publicarlo, o había cosas que sabíamos fehacientemente que eran así pero no podíamos demostrarlas, y por buena práctica periodística decidimos no publicarlas, ¿no? Lo cual me hizo muy infeliz, pero me pareció muy responsable, y a la larga creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y trabajamos en España bajo la amenaza de las leyes Mordaza, lo que os decía antes, ¿no? Esta legislación. Tenemos que establecer una ley anticorrupción, y aquí voy quizá un poco al marco de la jornada, ¿no? Nosotros en Filtrara tenemos muy pocas cosas, pero muy claras. Entonces entendemos que hace falta una ley anticorrupción que contemple las filtraciones y que incluya la posibilidad de la denuncia anónima, o sea, todo el mundo tiene derecho a denunciar de forma absolutamente anónima, que recoja los sectores públicos, pero también el privado. Ahora mismo hay un proyecto de ley en el Congreso, pero solamente habla del sector público, nosotros entendemos que es totalmente incompleto. Y por último, tiene que ofrecer una protección integral al alertador. Al denunciante, a la persona que comunica el delito, o se llama la praxis, a la persona que pasa la información, ¿no? Todavía, otro problema que tenemos aquí, Sergio, es que no tenemos todavía una palabra, no consensuamos una palabra para esta persona, ¿no? En España tenemos un problema hasta lingüístico, ¿no? En inglés se dice whistleblower, todo el mundo sabe quién es, pero aquí no sabemos qué decir, si es el denunciante, pero claro, hay cosas que no son denuncias, si no son comunicados, el alertador, bueno, tenemos que trabajar también en eso. Como decía, lo último, establecer el sistema de protección integral que lleve una protección, por supuesto, laboral, un apoyo psicosocial, un apoyo legal, incluso un apoyo económico. Esa persona que denuncie la corrupción realmente tenemos que ayudarla porque van a ir a por ella, como efectivamente vais a ver en esta jornada con gente. Y por último, tenemos que cambiar el relato. Tenemos que enseñar que esto de las filtraciones, tenemos que saberlo. Vosotros como futuros periodistas es fundamental que conozcáis el fenómeno, que lo adoptéis, que sepáis que es legítimo, que lo utilicéis, y conseguir que la sociedad sepa qué es esto y que esté dispuesta a usarlo. Así que por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues lo que habéis visto son buzones anónimos de denuncia, que ya os ha dicho Estefan con su gran exposición que hay ninguno, o sea, son ellos dos, más uno más, ¿no? Que es el del Confidencial, que se acaba de montar ahora. Pero hay 8.000 y pico ayuntamientos, 52 capitales de provincia, 17 comunidades autónomas, tenemos el Estado. No hay ni un solo buzón ciudadano de denuncia anónimo, nada más que el que se ha implementado. Dime. Yo quería decir que es peor todavía de lo que estás diciendo. Es peor todavía. No es que no haya ningún buzón anónimo, es que hay un montón de páginas web de la administración, de diferentes administraciones, de diferentes organismos, que ponen, tenemos un buzón anónimo, envíanos aquí tus denuncias anónimas. Y lo hemos mirado y hemos no quiero entrar en detalles técnicos, pero es que ni siquiera tenían la página web por HTTPS. Todavía seguían de esto que ahora el navegador lo identifica como página peligrosa y todo, que simplemente era un correo electrónico al que enviar cosas. Y esto es peligroso, Muy peligroso. porque que no haya ningún tipo de anonimato es irresponsable en la administración, pero que digan que lo hay y que no lo haya es peligroso. Bueno, tú hablas de las características técnicas del buzón cuando tú envías un... Pero es que yo te hablaría de la situación que hay detrás de ese buzón, que no hay nadie para tramitar las denuncias en tal caso. O sea, no los hay. Los que hay tienen un riesgo de que la filtración no sea anónima, sino que sea conocida, y detrás de esos buzones no hay un montón de funcionarios ni un sistema de respuesta a una denuncia que quiere decir normalmente, bueno, pues son adjudicaciones de contratos millonarios o no millonarios, pero es que lo hay en todas las administraciones públicas. Una de las cosas que queríamos reclamar desde aquí es que haya buzones anónimos de denuncias en las administraciones públicas, que haya recursos públicos para montar estos buzones de denuncia con una protección y un desarrollo técnico que proteja al que está denunciando. Y otra cosa que hablaba antes con Estefan, que es que él estaba hablando de la protección a los denunciantes, la protección desde el ámbito laboral, aparte de la protección, yo le estaba diciendo que la situación de los denunciantes, lo vais a ver, van a venir el jueves y os invito a no perderos esa charla porque eso sí que es una
auténtico horror de los horrores, en la situación en la que se puede ver uno por denunciar corrupción, pero es que hablábamos de el sistema de protección debiera ser, que era un poco la inspiración que a mí me invitó a decirlo de que tenemos que hacer una ley integral, pero no la ley integral que se está tramitando ahora, sino la integral de verdad, que entre otras cosas hay unos juzgados especializados donde estos denunciantes de corrupción puedan, por ejemplo, Ana Garrido, que debe tener, yo no sé, 18 causas abiertas, pobrecilla, o sea, y entonces una cae en un juzgado en Móstoles, la otra cae en... Es una locura. Así que, por un lado, recursos públicos, por otro lado, una respuesta integral, por otro lado, ninguno de nosotros queremos estar aquí, que, por favor, que las administraciones públicas tomen este testigo y que vosotros, por favor, lo contéis. Y cuando salgáis a la universidad, tengáis mucho interés en participar en un cambio que se requiere muy importante. Es un cambio social, no lo van a hacer la gente mayor, ya lo han dicho esta mañana, no lo va a hacer la gente mayor, esperamos que lo hagáis vosotros. Te voy a dar a ti la palabra para que sigas contando. Yo solo quería decir que me acuerdo de aquellos tiempos, a lo mejor aquí Estefan también se acuerda, cuando ningún periodista tenía Twitter. Y de repente, de un día para otro, no solo todos los periodistas hicieron Twitter, sino que se pusieron en su bio de Twitter periodista, que es curioso porque las otras profesiones no pasa, pero todos los periodistas tienen en su bio de Twitter periodista. Y fue de un día para otro. Cuando él ha dicho que en otros medios de comunicación, en otros países, tienen allí, oye, su buzón de denuncias anónimas donde puedes enviar denuncias anónimas, y que aquí en España solo lo han hecho ellos con el Confidencial. Yo pienso en esto muy a menudo y veo a todos los periodistas extranjeros, a muchos periodistas extranjeros, por ejemplo, con su clave PGP en su bio de Twitter. La clave PGP es como un código que yo muestro públicamente para quien me quiera enviar algo anónimamente. Bueno, pues estoy completamente seguro de que dentro de 5 años, cuando estéis ejerciendo, porque seguro que va a haber trabajo para todos. Si cortamos la corrupción, seguro. Cuando estéis sí, hombre, si se acaba con la corrupción, lo alicatamos todo de oro y ya no hace falta trabajar. Eso está claro. Pero que todos los periodistas tendrán colgada su clave PGP en su bio. Simplemente digo esto por si lo que hemos estado hablando es un poco, pero ¿de qué está hablando esta gente o de qué cosas tan raras está hablando esta gente? Pues esto es lo que hay, esto es lo que viene y estamos apostando por ello porque estamos muy, muy convencidos de que esto es el futuro, por ejemplo, del periodismo. A mí, Sergio, me gustaría que nos pudieses compartir, porque ellos han colaborado con el Ayuntamiento de Barcelona en que sí, esta experiencia de que una administración pública pone un buzón ciudadano anónimo de denuncia. A ver si nos puedes contar un poco cómo ha sido eso. Bueno, básicamente ese milagro. Hemos replicado la experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, básicamente porque había un interés del Ayuntamiento de Barcelona en que, de algunas personas, en que esto fuera así, había una voluntad política y de que se hiciera bien, con todas estas garantías. Entonces ahora el mecanismo que teníamos nosotros ahora está replicado y es la primera administración en España que lo usa. Es la primera administración en España que usa Tor. Lo de que decía Estefan de los pederastas, los terroristas, cada vez que pones la televisión y hablan de Tor, es un mensaje súper frívolo. Y están frivolizando con un montón de gente en Irán, con un montón de gente en China, con un montón de gente en un montón de sitios que está viva gracias a Tor. Y ellos están frivolizando y cada vez que hablan de esto para hablar de pederastia, de terrorismo y de este tipo de cosas. Bueno, pues es el primer ayuntamiento, creemos que del mundo, porque no hemos encontrado otro, que recomienda a sus ciudadanos usar Tor para garantizar su anonimato. Entonces está todo muy bien explicado, te descargas Tor, igual que está explicado en Filtrala, igual que está explicado en Xnet, te lo explicará en la página del Ayuntamiento de Barcelona, en la bústia ética, en el buzón ético la han llamado. Te descargas el navegador, desde allí, desde un correo electrónico, lo envías al correo electrónico del ayuntamiento y tú recibes un código. Básicamente que es el mismo software que él ha hablado para Filtrar, que nosotros hemos hablado para Xnet, que es el de la Fundación Hermes. Y con ese código en el futuro tú podrás decir, oye, yo envié esta información sobre corrupción al Ayuntamiento de Barcelona y no me hicieron caso, o sí me hicieron caso, o fui yo el que denunció, por favor, protegedme. Aquí básicamente hay una tensión, que es, podemos elegir entre la confidencialidad que nos garantizan las instituciones
y el anonimato que podemos garantizar por nosotros mismos. Y escogemos el anonimato que podemos garantizar por nosotros mismos básicamente por una cuestión de supervivencia. En Cataluña hemos tenido una experiencia que es la Oficina Anticorrupción de Daniel de Alfonso, no sé si os acordáis de él, es el de esto luego el fiscal te lo afina. Y un montón de grandes éxitos más y de grandes frases más que tuvo y todo esto, pero quizás la más famosa sea la de luego esto el fiscal te lo afina. Bueno, pues ese señor era el director de la Oficina Anticorrupción de Cataluña y este era uno de los máximos defensores contra el anonimato. El anonimato es una cosa de pederastas y de terroristas y de tal. Esto es la confidencialidad que la institución garantiza, y luego lo que se veía era un mercadeo por parte de la institución filtrando la información que le interesaba contra rivales políticos, utilizando la información que no le interesaba y sobre todo dejando a los alertadores o a los denunciantes o a la gente que enviaba información dejándolos completamente a los pies de los caballos. Entonces, en esta tensión entre la confidencialidad que nos garantizan las instituciones y el anonimato que podemos garantizar por nosotros mismos, nosotros creemos que estamos en el siglo XXI y que es propio de una sociedad madura no de confiar en las instituciones, tener una desconfianza metódica y sana. En este caso no es una desconfianza metódica y sana, es una desconfianza más que justificada, pero aunque pudiéramos confiar en nuestras instituciones, no sería justificado en una sociedad madura tenerlo que hacer, sino tener los mecanismos distribuidos para poderla controlar. A mí me interesa mucho porque ellos hablan de las características técnicas o porque vienen de la defensa de los derechos digitales o como periodistas, pero es que Estefan a lo mejor ha hablado de los papeles de Panamá, que han recibido papeles en los que hay hechos que son constitutivos de delito y que debieran ser investigados y que debieran ser encausados y que la Fiscalía les persiguiese y fuese a un juzgado que por supuesto fuese rápido, tuviese medios suficientes para poder enjuiciar con criterio, tuviese un juez y unos órganos de auxilio judicial que tuviesen la preparación suficiente como para entender de lo que están hablando, que no es así. Es uno de los grandes debates que va a haber en estos días con los jueces cuando vengan y los abogados que hemos estado en las causas de corrupción política, es la necesidad de que haya estos juzgados especializados donde la celeridad en la instrucción sea la causa, la Fiscalía que sea independiente, los medios, pero a mí me gustaría... ¿Qué pasa con estas? No hay buzones anónimos de denuncia. Ya esto ha quedado claro. No hay recursos públicos para luchar contra la corrupción. A los que luchan contra la corrupción, si pueden, se les mata o se les hace la vida imposible, se les ahoga económicamente, se les llena de pleitos para que no puedan dar respuesta, o no hay medios para que iniciativas como las que hemos hecho cada uno de nosotros puedan prosperar, ¿vale? Porque nos encantaría. Ya que no podemos, si no podemos desaparecer, por lo menos que pudiésemos tener un apoyo económico para poder seguir haciendo la labor que nos gusta hacer, que nos parece imprescindible. Pero quiero que nos digas, a ver, antes de dar paso a las preguntas, ¿qué pasa con esas denuncias? O sea, ¿tenéis que ser vosotros los que tengáis que ir al fiscal y decirle a la Fiscalía, oiga, mire, investigue? ¿O la Fiscalía os llama por algún casual, por si ocurriese este milagro? Bueno, yo creo que hay una clara falta de voluntad política en la lucha contra la corrupción, que es como manifiesta. No hay más que ver, no sé. Hace poco ha empezado un nuevo sistema en la agencia tributaria donde hay un interface tecnológico y de las empresas, de una empresa de mediano tamaño a todas, todas las facturas que hacen en tiempo real, los IVA son comunicados. O sea, en la agencia tributaria hay un ordenador que recibe como todos los movimientos de las facturas de este país a tiempo real. O sea, que si se quiere, se puede. Después vamos a los juzgados y parece el trastero de la abuela. O sea, lleno de legajos de papeles, con poco personal sobrecargado, que no les dejan trabajar. Después otro tema que habría que quizá hablar también es el de las presiones políticas, cómo funciona la judicatura en este país, la presencia de los partidos, la influencia que tengan en los Consejos Generales de Poder Judicial, los nombramientos de los altos tribunales. Bueno, básicamente yo, desde la sociedad civil, y yo, bueno, me dedico a esto, pero en otros ámbitos de la sociedad civil, de lucha de derechos fundamentales en los que participo, es muy sencillo, y es que al Estado hay que obligarle. Hay que obligarle, y hay muchas formas de obligarle. Una forma, por ejemplo, de obligarle que tenemos ahora, una cosa que nos ha salido bien, no tiene que ver, pero sirve ejemplo de cómo obligar al Estado, y que a lo mejor en este tema de la corrupción podríamos también ir por ahí, es el tema de las devoluciones en caliente. España
está devolviendo a personas que entran en el territorio nacional, incumpliendo su propia ley de extranjería, incumpliendo cualquier tipo de razón y de leyes. Todos sabemos que eso es totalmente ilegal, todos lo sabemos hace mucho tiempo. Pero nosotros, al final lo que hicimos fue conseguir unos representados que habían devuelto, nos hemos ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ahora mismo Estrasburgo ha dicho que eso ya es ilegal. Ya tenemos una sentencia superior que dice que eso es ilegal. El Reino de España está obligado a cambiar sus leyes y a dejar de hacer esas prácticas, ¿no? A lo mejor ese litigio estratégico es una vía de hacer estas cosas. Que aquí no funciona, vámonos a Europa. No lo sé, se me ocurre, El problema es que volvemos a lo mismo, que como no hay recursos para hacer nada, pues los que pudiésemos impulsar ya, medidas de ese tipo... Lo que pasa es que esto de verdad que tenemos que ser la sociedad civil. Claro, por eso yo lanzo un mensaje fuera de decir, sociedad civil, hay que... Yo estos días que he estado hablando con tantas organizaciones que van a estar aquí estos días, bueno, recuerdo, por ejemplo, hablando con la gente de Intermón, digo, vosotros hacéis una labor, habláis de los paraísos fiscales y demás, y me dice, bueno, pero hacemos incidencia en corrupción, pero de manera como sectorial. Y entonces yo le dije, mira, hicimos un vídeo como para el crowdfunding, a ver si conseguíamos dinero para impulsar las jornadas, la ley integral, lo que, ¿no? Y el vídeo era, el cambio climático es el problema, es el síntoma, la corrupción es la enfermedad, la pobreza es el síntoma, la corrupción es la enfermedad, los recortes son el síntoma, la corrupción es la enfermedad. Y es bastante difícil también decir a las organizaciones que están trabajando en síntomas que que sería bueno hacer una acción transversal también, o sea, que es que deben incorporar, a mi juicio, cualquier persona que se dedique a esto va a ser totalmente marginada, como poco, de lo público. Ya. Entonces, estas grandes ONGs que trabajan en este tema y lo hacen muy bien, a lo mejor tienen que tener cierto cuidado con qué y cómo lo hacen, ¿no? Pero vuelvo a reivindicar, esto es sociedad civil. Y después también aprovecho, la gente que nos está viendo aquí, la gente que está aquí en esta sala, que tienen que hacer esta cosa tan subversiva y tan extraordinaria estos días que se llama periodismo. eso. Y es que muchas de estas cosas solo pasan, están los hechos y después el Estado se ve obligado a, la Fiscalía se ve obligada a, no sé quién se ve obligado a. Entonces, lo que tenéis que hacer. Yo me acuerdo de la compañera Pilar Velasco, que sacó una información hace un montón de años sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manejando unas bolsas de plástico blancas como muy... que eso se querellaron contra ella, le hicieron la vida imposible. Y un montón de años después se ha descubierto, bueno, está ya en los sumarios y se ha dado como probado que esas bolsas tenían algo más que toallas. Entonces, vosotros periodistas de verdad que tenéis esa responsabilidad. Yo sé que es un rollo y que es peligroso y que no debería ser así, porque sí, tú tienes que ser crítico y tal, pero tampoco es como que tengas como que luchar contra todo, luchar contra el Estado y contra este... Pero es que estamos así. Entonces, un poco como Star Wars. Vosotros sois parte de los buenos y lo que tenéis que hacer es ir contra el imperio, que son los malos, que os van a hacer todo tipo de jugarretas, os van a tratar mal, se van a saltar vuestros derechos, lo que queráis. A eso súmale la precariedad laboral, bueno, miles de cosas del sector de la prensa que es dramático. Pero es la obligación que tenéis. Entonces yo sencillamente os invito a eso. Gente como Sergio Ixnet, como nosotros desde Filtrala, sencillamente os intentamos proveer de medios para que vuestro trabajo pueda ser un poco más fácil. Pero realmente yo en ese aspecto soy pesimista, entiendo que a los estados en este tipo de cuestiones hay como que forzarlos, hay que obligarlos, y esto se ha visto desde siempre en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, en todos lados. Siempre es una cuestión como de hechos consumados, como de obligar, y para eso nos hace falta vuestra ayuda. Así que yo no puedo más como que gritaros Exacto. ayuda. ¡Ayuda! ¡Socorro! A ver, chicos, socorro. Vamos a dar paso, que tenemos aquí a dos personas de vuestro sector a los que les vais a poder preguntar. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a esa inquietud de alguno de vosotros, estudiantes de periodismo, ahí y ahí. Ya sabéis, preguntas concretas, por favor, no... Y ahí también tenemos otra. ¿No? 1, 2, 3. El 3 ase funciona. El señor Sergio, el hombre que estuvo con el ministro de la ley Mostaza, es magistrado, sigue siéndolo. Señor Estefan, el sistema está así para tener miedo. Entonces lo que usted está haciendo es muy peligroso. ¿Cómo vamos a entrar en un sitio que el anonimato del organismo público, no digo una cosa que no quiero decir, está utilizando esa posibilidad de anonimato para informarse y tener claro qué es lo que sabemos y después empezar a mover algo para que eso no sigamos sabiéndolo? No es de recibo que tengan nada anónimo si no es anónimo, pero así está. A ver, Sergio. Yo
Quiero decir, ese problema lo hemos pensado muchas veces para que no se produjera lo mismo que se produce en las denuncias no anónimas, que por mucho que en las denuncias no anónimas la administración no solo tiene el control de la información y puede hacer lo que quiera con esa información y mercadear con esa información, sino que además tiene la identificación del denunciante. En las denuncias no anónimas no hay la identificación del denunciante, pero sigue habiendo el problema que usted dice, sigue habiendo el problema de que la administración, el poder, tiene la información es poder y el poder fortalece su monopolio del poder. ¿Cómo lo solucionamos? Con el código del que habló él antes. Cuando envías una denuncia, en este caso a Filtrala, pero claro, Filtrala no es el poder, desgraciadamente. En el caso nuestro, en el buzón de denuncias anónimas de Barcelona, cuando tú envías una denuncia a la administración local de Barcelona, recibes un código. Con ese código, si el día de mañana, en el caso de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, si el día de mañana veías que se había filtrado a la prensa y que se había utilizado como mercadeo contra rivales políticos y que no se había utilizado para tal, no tenías ningún sitio para ir a protestar. Aquí tienes un código que dice yo envié esta denuncia y la administración no hizo absolutamente nada. Esta es la solución óptima que se nos ha ocurrido, no la solución óptima, la solución suficientemente buena. Lo que usted le decía, en los juzgados no es un taller de bicicletas. La nueva oficina judicial ha roto la inmediatez. Es un principio de la ley y el juez actuante. Se pierden papeles, se trapichea. Cada sustituto, cada cuñado, cada enchufado no sabe lo que tiene que hacer. Cogen una plantilla, lo hacen bien, lo hacen mal. El secretario que interviene y luego el otro. Y en agosto dijo un señor llamado Gallardón que no era vacatio, que seguirían trabajando. Correcto. Quien firma está de vacaciones y no firma nadie más. Entonces acabo, para esa disquisición de la nota que he tomado, alertador, informador, chivato. En inglés se dice un reporte, reportar. Si le viene bien arrimar el hombro, y esta idea, déjelo simple, castellano, comunicante. Gracias. Gracias. Pasamos ahí hay otra pregunta. No funciona, dice. Ah, no se ha encendido. Hola, sí, se me oye, ¿no? Ah. Buenas tardes, muchísimas gracias. Lo primero por lo que estáis haciendo, pero con todos mis respetos y sin ánimo de desanimaros, veo algo que no me cuadra. Habláis de, insisto, yo os animo y os agradezco muchísimo lo que estáis haciendo, pero al proponer esta especie de anonimato, dais a entender que es que acaso a cara descubierta hace caso a alguien si la ley no se cumple. O sea, lo primero, la primera ley que propongo, de la que salga de aquí, mirar a ver si se cumple la que ya hay. Si no se cumple. No hay ninguna todavía. No, pero digo que yo propondría una para que se cumpla la que ya hay, que no se cumple. Entonces, insisto, se supone que el último destinatario, entiendo, discúlpame, a lo mejor me puedes corregir si he interpretado mal, se supone que el último destinatario de todas esas filtraciones tendría que ser o bien la adjudicatura, que habéis hablado de corrupción judicial también, pero que la corrupción judicial, y perdóname, discúlpame el paréntesis, la descorrupcionalizó el Consejo General del Poder Judicial hace 10 años. Se lo digo sobre todo a todos los chavales de la información, que sepáis que está descorrupcionalizada por el propio Consejo General del Poder Judicial desde hace 10 años. Es decir, el delito más repugnante que pueda haber, como es la prevaricación, está descorrupcionalizada. O en su defecto, y te cierro paréntesis, quiero decir, si se supone que el último destinatario tendría que ser la judicatura, que ya sabemos que no va a actuar, por lo menos que nos enterásemos todos a través de los medios de comunicación, pero has hablado de unos medios, el diario.es, has hablado del Confidencial, claro que tienen su buzón, yo los conozco muy bien, si esa cara descubierta. Te voy a poner un ejemplo muy breve y ya termino. La pregunta concreta es: ¿de qué sirve la filtración si a cara descubierta y con nombres y apellidos no te hacen ni puto caso? Te voy a poner un ejemplo, a lo mejor podemos entender que si a uno le roban una bolsa de pipas,
pues verdaderamente no es noticiable. Pero yo, si no me matan, voy a estar aquí 3 días diciendo lo mismo de lo que puedo probar a cara descubierta. Mi nombre es Juan Escudero. En este país, todavía, y vuelvo otra vez a dirigirme a todos los chavales que os dedicáis a estudiar periodismo, se secuestran, se torturan y se violan a los niños de los centros de menores. Esto es lo que se sabe en España. El diario.es lo tiene que saber y el Confidencial también lo tiene que saber. Si ante un tema de esta gravedad, insisto que estoy aquí y que lo puedo probar, te lo digo por si tú tienes mano, yo no tengo filtración ninguna, estoy aquí. No, digo que yo, si tuviésemos mano. Digo que el buzón, digo que yo me anticipo al buzón, te dejo mi DNI y yo denuncio a jueces, fiscales y políticos que intervienen y participan, insisto, en el secuestro, violación, tortura y asesinato de los menores, de los centros de menores que no tienen padres para que vayan detrás a empujar y que están completamente desamparados. No hablo de pedrastía, porque he oído hablar también de pedrastía, no hablo de pedrastía. Hablo de tortura y violación en los centros de menores. Muchísimas gracias. Mi pregunta en concreta es, y discúlpame que no pretende desanimarte, ¿de qué sirve verdaderamente ese filtro si a cara descubierta en este país, no te hacen ni caso, por lo menos los medios de comunicación? La adjudicadura, ya lo sabemos. Vosotros habláis de corrupción, yo lo acepto. Yo me refiero siempre a ellos como crimen organizado, monstruos con toga, ¿vale? Sí. Que es lo que son. Pero por lo menos los medios de comunicación que no estuviesen en alerta, pero no sé, me falta un eslabón o no le veo ese sentido. Voy a cortarte porque es que está la policía viniendo aquí y nos van a meter todos en la cárcel, que no se pueden decir esas cosas. Yo no tengo problema, te cuento. No tengo ningún problema. Primero, no nos desanimas porque yo personalmente, y me consta que las compañeras de Xnet también, o sea, estamos tan cansados y tan aburridos que no tenemos fuerza ni de rendirnos. Claro. Entonces, nada más que es como que seguir para adelante. Segundo, medios que no funcionan, que no publican lo que queremos y tal. Otros medios. Que no hay otros medios, móntalo tú. Sí. Es un rollo y es muy complicado, pero es lo que hay. Sí. Afortunadamente, esos medios que has nombrado tú son 2 medios que son nativos digitales, que se mueven en otra estructura y son medios, por ejemplo, que no son propiedad de fondos de inversión. O que en muchos de ellos la cúpula económica del medio es la misma que la cúpula periodística. O sea, son como avances. Te gusten más o menos, sean más afín. Es interesante porque además son medios que se perciben como de direcciones políticas bastante opuestas, ¿no? Pero a mí me parecen 2 medios muy prestigiosos y me parece que 2 medios que yo creo y conozco mucho a los trabajadores de ambos medios que no dudarían en dar una noticia si fuera relevante. Desde luego no iba a pasar lo que pasa en otro tipo de medios que en uno de los mayores medios de este país a mí me consta, o sea, lo sé positivamente, que tenían una especie de listado de empresas que cualquier noticia que fuera de esas empresas, ningún problema, tú la escribes, pero tienes que ir a ver a este subdirector que ya te dice. Esas cosas ya no pasan. Entonces, pero vamos, ¿que no tenemos los medios que queremos? Perfectamente, tenemos que montar medios. ¿Que no tenemos la judicatura que queremos? Perfectamente, tenemos que... No, eso no se puede. Hay que obligar al legislador. ¿Qué tenemos que hacer? Queremos una judicatura transparente, queremos unos procesos justos, queremos unos jueces que de verdad se gobiernen a ellos mismos. No lo sé. Perfecto no va a ser nunca, pero se puede avanzar y ahora mismo, de verdad, simplemente con la existencia de estos medios que son pequeñitos y son algo más libres que los otros y que tienen cierta repercusión, estamos en un momento histórico inaudito para realmente conseguir que pasen cosas. Esta tontería que hemos puesto nosotros de la filtración de Aircross, esta empresa, que es una empresa grande, que falsificaba este tipo de informes medioambientales y tal, esto ha hecho que la Junta de Andalucía los expedientes. O sea, estas cosas hasta hace poco era como imposible, ¿no? Por supuesto pasan muchas cosas. Mira, yo este domingo, hoy es el lunes, ¿no? Ayer domingo me pasé el día en contacto con los abogados que se fueron a la prisión de Málaga 2 a presentar una petición de habeas corpus por las 507 personas que tenemos secuestradas en esa cárcel, ¿no? El Estado, tú hablas de secuestros, hablas de malas prácticas, bueno, pues a día de hoy tenemos una serie de migrantes que han llegado a las costas de Levante, a los cuales no se nos ha ocurrido nada mejor que meterlos en un centro penitenciario no inaugurado, cuando la ley prohíbe expresamente internar a personas en esa situación administrativa en centros de carácter penitenciario. Bueno, los tenemos encarcelados y nosotros estamos haciendo lo que podemos. ¿Que no funciona? ¿Que no sé qué? ¿Que este señor juez ha dicho que no la habeas corpus? ¿Pero qué vamos a hacer? Pues irnos al Constitucional. ¿Y qué vamos a hacer? Irnos a Europa. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que luchar, como que crear nuevas estructuras, como que... Y en el tema de los medios es muy fácil. Montad un medio. O sea, montad un medio. Y tú, monta un medio. Hay que tener cuidado. Vivimos ahora mismo unos tiempos de represión donde la libertad de expresión está penalizada, donde pasan determinados tipos de cosas. Bueno, pues hay que hacerlo como podamos, hacerlo bien, tenemos que juntarnos, pero realmente no hay ninguna solución. Y lo que te digo, yo creo que no nos vas a poder deprimir más, porque llevamos como años perdiendo, pero oye, solo hay que ganar una vez. Pero ya también estamos ganando también, todo hay que decirlo, ¿eh? Y además yo quiero decir una cosa, ¿por qué, yo en mi caso personal, que venía
empecé a ejercer en las organizaciones de ahí que me venga la inspiración, porque me viví en la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género trabajando en las organizaciones de mujeres víctimas de violencia. Así que después de muchos años de estar trabajando con las organizaciones de mujeres víctimas de violencia, que ves las cosas más insólitas, inauditas, los procedimientos judiciales más absurdos, la indefensión más mayúscula, pensé que estaba en el campo de batalla equivocado, porque los que tomaban medidas estaban aquí, ¿vale? Y llegaban aquí porque no llegaban para tomar medidas en protección de las mujeres víctimas de violencia o de sus hijos o para impulsar una ley mejor. Llegaban aquí para robar esos recursos, no les importaba nada de lo que estábamos hablando, o sea, es que me da igual. Entonces pensé, quizás voy a dejar esto y lo que voy a ir es a trabajar en la lucha contra la corrupción para evitar que lleguen a gobernar los tipos que vienen a robar, y que entonces cuando seamos capaces de hacer una ley integral que hable de juzgados especializados, justicia justa, eficaz, con medios e independiente, y con un montón de otras cosas de las que vamos a hablar a lo largo de todos estos días, pues seguramente les vamos a cortar bastante el paso a los corruptos para que lleguen a gobernar, y a lo mejor llegarán otros que tendrán un poco más de sensibilidad y cierta capacidad profesional para gestionar recursos públicos. Es que es fundamental, vuelvo a insistir, todo lo que violencia de género, todos son los síntomas, la situación de los inmigrantes en España, esos son síntomas. El tema es que los que están tomando medidas para que no se los lleven a un centro penitenciario sin abrir, o la situación de los menores en España, que es espeluznante, o de las mujeres víctimas, o de los alertadores, si cerramos el paso a los que llegan ahí a gobernar y a tomar medidas solamente para robar, probablemente haya menos indefensión. Así que, vuelvo a insistir, necesitamos el apoyo de todos vosotros. Chicos, tuitead, que venga mañana, que es vital la lucha contra la corrupción. Yo no sé dónde había más preguntas ahí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era en relación con los medios. ¿Sois vosotros los que contactáis con los medios o ellos los que llegan a vosotros? Y si sois vosotros los que contactáis con los medios, ¿por qué no hay más medios que trabajen con vosotros, o hay alguna razón por la que hayan decidido no hacerlo? Bueno, nuestro modelo, antes no lo expliqué bien, cuando fundamos Filtrala, la fundación de Filtrala iba de la mano de una serie de medios, que eran medios todos con una serie de valores parecidos, ¿no? Medios que eran nativos digitales, medios que eran de un espectro, digamos, de progresista, medios que creen en compartir. Todos esos medios que tú ves tienen una licencia copyleft. Y bueno, entonces montamos la estructura en torno a ellos, ¿no? Ahora estamos cambiando, pero nosotros en Filtrala trabajamos junto con esos medios que están con nosotros, y entonces una cosa también que tenemos que tener es cierto cuidado a la hora de meter otros medios como que sean competencia. O sea, Filtrala, digamos que no es para todo el mundo, y no puede ser así. Buzones sí hay para todo el mundo. El Confidencial, por ejemplo, tiene su propio buzón. ¿Qué problemas hay también? Que para poner un buzón tú puedes hacer dos cosas, que es montártelo tú. El código que usamos nosotros es libre, tú te lo descargas de internet y está ahí. Te hace falta una persona que te lo haga, que te lo mantenga y tal, o contrata el servicio y lo hacemos. El servicio que damos nosotros, evidentemente, es cobrando. Ponemos unas horas de ingeniero, unos servidores, unas historias, ¿no? Entonces, cualquier medio puede venir a nosotros y nosotros le montamos un buzón. El integrarse dentro de Filtrala, de este proyecto, es una cosa un poco más compleja, porque insisto que está dentro de unos parámetros, entre ellos los medios que ya están y, bueno, y una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros, no es que ni vinieran a nosotros ni fuéramos a ellos, es que nosotros, junto con ellos, montamos Filtrala como esta estructura. Otra cosa que tenía Filtrala también, que no he contado en esta primera etapa, es que era un buzón colaborativo. Eso significaba que cada envío que se hacía a Filtrala llegaba a todos los medios. Que ahí también tuvimos algún problema porque teníamos medios muy distintos, ¿no? Teníamos un medio como el diario.es, que es un medio más o menos grande, donde va en la web a la última hora, y tenemos un medio como La Marea, que edita una revista en papel mensual, ¿no? Entonces era muy difícil también el determinados intereses, cómo conjugarlos, ¿no? A partir de ahora nosotros vamos a intentar meter más medios, siempre teniendo en cuenta los medios que ya tenemos, siempre de acuerdo con todo, para intentar crecer, intentar ser más relevantes. Pero insisto, lo mejor que le puede pasar a Filtrala es que haya más Filtralas, que haya otras estructuras, otros medios, otros buzones, otras agrupaciones. Nosotros, encantados de prestar nuestro know-how, si tenemos que hacer esa consultoría, tendremos que cobrarlas porque en parte vivimos de ello, pero nosotros deseamos que haya mientras más buzones, mejor. Nosotros tenemos una aproximación en ese sentido un poco diferente. No trabajamos con medios, trabajamos con periodistas. Son relaciones de confianza que se han construido durante años en otras luchas, en otras batallas, en otros proyectos, o periodistas que vamos conociendo.
normalmente tenemos esta información, nosotros no somos periodistas, nuestro objetivo no es que tal periódico tenga tal información, nuestro objetivo es un objetivo político, varios objetivos políticos. Primero, protección de la fuente. Segundo, esta persona necesita que este asunto salga porque está viviendo un infierno a lo mejor. Entonces, con estas condiciones, ¿quién le interesa este asunto? Pues a tal periodista y a tal periodista. Vale, pues tal. Y hacemos un lanzamiento conjunto de la información, porque para nosotros es muy, muy importante que no... Hay una parte de la información, cada vez que leo en un periódico de tal periódico ha tenido acceso a tal documento, que parece una frase totalmente inocua, pero con los años he aprendido que es una frase perversa y que está invisibilizando a una fuente y está invisibilizando un trabajo de la sociedad civil, y los periodistas no tienen acceso a absolutamente nada, tienen acceso a lo que le mandan, y estaría muy bien que se visibilizara eso. Cuando son asociaciones de la sociedad civil porque lo necesitamos para seguir trabajando. Cuando son ciudadanos anónimos, pues poner un ciudadano anónimo para que se sepa que esto se está haciendo y para que pase más. Entonces, para nosotros tenemos unas condiciones, por ejemplo, de cita, unas condiciones de protección de los alertadores, o unas condiciones de tiempos. En esas condiciones, ¿quién quiere trabajar? Si nos llega un asunto, pues por ejemplo, de un pueblo de Cataluña pequeño, no contactamos con todos los periodistas, pues contactamos con los especializados o un asunto tecnológico, lo contactamos con los especializados en asuntos tecnológicos o en asuntos locales, y así trabajamos. Nos resulta muy, muy difícil hacer una sistematización de cuál es el proceso que sigue la información, porque somos muy ad hoc. En cada ocasión, para cada ocasión acabamos haciendo una cosa casi totalmente diferente, pero este sería un poco el procedimiento. Yo voy a añadir una cosa o sea, desde las organizaciones, como abogado, que te encuentras con, venga, tenemos este caso de corrupción, vamos a contárselo a... Así que nos pasó con los fondos buitres, que pues llegó al despacho de Mariano y él estaba presentando el escrito de acusación y justo le llegó el archivo de la querella que se había presentado por la Asociación de Afectados, bueno, la había presentado con la Asociación de Afectados por la venta de la vivienda social del Ayuntamiento de Madrid a Blackstone, ¿vale? Y yo, como tengo una devoción loca por Mariano, le veo con un disgusto enorme y veo que ese hombre ha trabajado tantísimo por las causas de corrupción, es un abogado increíble. Le digo, bueno, Mariano, pídenos lo que quieras, que te ayudamos. Entonces me dice, échale un vistazo a esta empresa, a ver si hay alguien que esté relacionado con la familia de Aznar Botella, que en ese momento era la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Así que hicimos esta investigación donde aparecía al final, después de mucho tiempo y la colaboración de mucha gente, encontramos vinculado con Blackstone en un consejo de administración, compartía con una empresa que era de Blackstone también, su hijo. Ay, ya nos las prometíamos tan felices. Esto ya está... Es que ya vas a ver, ahora va a prosperar la causa judicial, ahora los periódicos se van a hacer eco de esta historia, ahora hicimos una denuncia, ya no me acuerdo dónde era, en la fiscalía, no me acuerdo, que nunca volvimos a saber nada de esa denuncia, nunca jamás. Y entonces uno de los medios a los que llegamos fue al periódico El País, con un periodista con el que teníamos relación personal. Oye, pues nos escucha todo el tema. Bueno, voy a intentar a ver qué se puede hacer. No lo sacan. Estoy hablando de 2014. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que es que Blackstone está en el Consejo de Administración del País. Así que hay que estudiarse mucho los consejos de administración de las empresas de medios, porque es que están muchas veces vinculados a las causas de corrupción política. Muy vinculados. En este caso, nunca, jamás en la vida van a publicar absolutamente nada, o si publican no es noticiable, bueno, déjame que ya voy a ver, le voy a echar un vistazo. A lo mejor te publican que es que una cosa que ya es obvia, ¿no? Que el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid ha reabierto la causa judicial porque la Audiencia Provincial le obliga, como si hubiese sido, que eso ha sido un proceso de 3 años de unas organizaciones de la sociedad civil y una gente matándose para que eso haya sucedido. El milagro es que eso no ha sido porque nos haya ayudado El País ni ningún medio de comunicación, ha sido porque ha habido un abogado muy mayor que lleva echando el resto en las causas de corrupción política desde hace 10 años,
unos afectados que les han robado su casa con nocturnidad, alevosía y mientras todo el mundo miraba para otro lado, una dejación de funciones por parte de todos los políticos, porque os puedo asegurar que me he ido a ver a todos los políticos, tanto con la presidenta de la Asociación de Afectados, con el abogado, hemos recorrido, hemos removido Roma con Santiago, removido cielo y tierra, y ¿alguien ha oído hablar de que estén investigando a Aznar Botella o que Ana Botella? No, le pedimos, porque antes, esta mañana hablaba Simona también del tema de lo de la transparencia, que es como un poco bluff, ¿no? Y entonces nos centramos en, ay, ahora ya hay transparencia, podemos estar tranquilos, hay un consejo de transparencia, hay una ley de transparencia. Bueno, pues como en el procedimiento judicial todavía no se había reabierto la causa, nunca nadie tuvo acceso al expediente completo de la venta de las viviendas. Y en este caso ya estaba en la empresa municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, ya estaba ahora Madrid. Así que nosotros como asociación, con el abogado nuestro que iba a presentar una querella al margen de los afectados por la investigación societaria que habíamos hecho, no por la operación de venta, que es un procedimiento administrativo, no por prevaricación, por tal. Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, la empresa municipal de la Vivienda y Suelo, nos ha denegado el acceso al expediente. Así que probablemente el delito de prevaricación va a prescribir en unos meses. Y llevamos 4 años intentando que los medios de comunicación, la sociedad civil, se hagan un poco eco de la situación de indefensión mayúscula que hay, no solamente para los denunciantes, para los afectados, para todos los ciudadanos que nos están robando un montón de dinero. Oye, pues no hay forma. Pues porque los medios de comunicación están controlados como todos los órganos de control. No sé, más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Es muy breve, era solamente, con todo mi respeto, es una pequeña corrección a Estefan, creo que es, ¿no? Sí. Reiterar mi agradecimiento de lo que hacéis, de verdad, y mi ánimo, que yo os digo que no intentaba desanimar, pero como estamos en una universidad y me ha parecido entenderte, no sé si medio en broma que va a venir la policía, que esto no se puede decir, como hay aquí chavales, les sugiero, eso sí, que comprueben la información que voy a dar. No solo puedo, sino que debo decir lo que he dicho. Puedo, al amparo del artículo 207 del Código Penal, que permite a todos los ciudadanos decir tanta verdad puedan demostrar, como todo lo que he dicho, y debo, al amparo del artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que me obliga a denunciarlo, donde sea. Entonces, era solamente matizar, él lo ha dicho... Era una chanza, y sobre todo me refería a cuando hablaste... Lo ha dicho medio en broma, no lo creáis ningún estudiante, que ninguna persona, ninguna, puede ejercer su derecho a decir tanta verdad como pueda demostrar ante un tribunal. A mí todavía no me han venido a perseguir y llevo diciéndolo mucho tiempo. Esto y más cosas. Gracias y lo dicho. Gracias. Que era una chanza y iba más dirigido cuando te pusiste a valorar a los de las togas. Sí, monstruos con toga. Hoy en día tenemos un problema y es que determinados tipos de expresiones, como puede ser esa, que entra dentro de la lógica libertad de expresión, sea de más o menos gusto, podemos discutirlo muchísimo, ahora se discute en el ámbito penal. Y hay gente ahora mismo condenada a cárcel por expresar opiniones. Era únicamente lo que quería decir, pero por supuesto está invitado a decir lo que quiera. Hombre, y más en un sitio como la universidad donde es sagrada la libertad de expresión. Están condenados, probablemente no por eso, sino por delitos de prevaricación que les haya condenado. Monstruo, que atiende semántica etimológicamente a más allá de la naturaleza, está perfectamente aplicado porque gente que se saca la carrera de Derecho y aprueba unas oposiciones para perseguir el crimen y lo que hace es obstaculizar a la justicia y protagonizar el crimen, son monstruos y yo creo que está perfectamente definido. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna inquietud más que queráis preguntar a alguno? Mira, ahí arriba. Hola, yo quería daros las gracias por todo lo que hacéis, porque realmente, bueno, yo en mi caso puedo decir que ahora mismo yo soy funcionaria y no puedo ejercer mi trabajo por la corrupción. He comprado una vivienda y no puedo vivir en mi casa porque los jueces no funcionan. Entonces, ni me he podido defender en el trabajo, ni me estoy pudiendo defender en el tema de mi casa, a pesar de haber presentado papeles sobre falsedad documental, estafa, etcétera. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el compañero que habló de los centros de menores, porque
realmente el sistema judicial no funciona. Entonces, mis propuestas serían básicamente que estoy totalmente de acuerdo también con Simona Levi, que Podemos se ha cargado la posibilidad de tener una participación directa en el gobierno porque lo ha monopolizado como un partido, ¿no? Entonces creo que la mayor aspiración a la que podemos llegar es a tener un sistema realmente participativo, que podamos eliminar a los políticos, o por lo menos a esos políticos que van nada más que a enriquecerse y tal, pues a través de debates en Internet y participación a través de referéndums o a través del Parlamento. Creo que no podemos rehusar a la participación directa en el gobierno, a tener referéndums y, sobre todo, a controlar a los políticos y a todo, porque mi mayor énfasis en esta intervención es deciros que no podemos efectivamente esperar nada de las administraciones públicas, porque los delincuentes están en las administraciones públicas y son mafias organizadas. Entonces, una persona que denuncia, en mi caso, yo trabajaba en la Consejería de Educación, yo he sacado 2 oposiciones, soy profesora de la Escuela Oficial de Idiomas y soy profesora de instituto. Cuando llegué a Madrid me tocó montar centros para no irme a Toledo y monté 2 centros públicos, se justificaba hasta la última peseta y me hicieron el primer mobbing y desde entonces me hicieron 3 mobbings. Perdí la salud, no tengo huesos, me han machacado y cuando denuncié me detuvieron y me han dejado en la puta calle. Entonces os estoy diciendo que esto, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues en 1999 transfirieron las competencias a la Comunidad de Madrid y el momento culmen de la corrupción empezó ahí. Ha sido bestial y ha sido brutal. Se hace lo que da la gana y la corrupción está en todas las oficinas, en todas las consejerías, en todo. Entonces, bueno, Púnica es un pequeño ejemplo de lo que sucede en Madrid. Púnica, Lezo, Gürtel. Bueno, pero un poco nosotros, que no somos responsables políticos, lo que venimos a decir aquí es que por nuestra parte llevamos haciendo este trabajo ya unos cuantos años. Yo, en mi opinión, creo que es como una ventana de oportunidad histórica porque se ha dado la circunstancia de que estaban los buzones de denuncia, estaban los abogados por otro lado, estaban los afectados por otro lado, los denunciantes por otro lado. Así que bueno, yo quiero lanzar un mensaje como de esperanza, porque estamos mucho mejor que hace 10 años, de esto no hay duda, y desde luego es evidente que nos queda un trabajo enorme por hacer, que tiene mucho que ver. Yo aquí reivindico la parte mía, que es no hay Estado social si no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho si no hay un sistema judicial eficaz, con medios e independiente. Así que para mí, en mi opinión, la justicia, sí. Donde ha de ponerse el foco fundamentalmente es en los órganos de control. Exacto. En el fortalecimiento de los órganos de control, una dotación presupuestaria y su independencia. Ya solamente no es la justicia, es la Fiscalía, es el Tribunal de Cuentas, en fin, e incluso la oposición a la hora de ejercer su oposición, porque ya me gustaría que aquí debería haber un montón de diputados, un montón de concejales, un montón de diputados de las asambleas autonómicas, no hay nadie. Pero eso no nos va a nosotros a desanimar. Yo estoy un poco como Estefan, ya estamos aquí en este viaje y vamos a seguir dándole, pero digamos que lo que hemos venido a hacer esto es un grito. Tú con lo tuyo, estos chavales con lo suyo, con el streaming que haya, con lo que podamos hacer de ruido después de estas jornadas, con los pequeños pasos que vamos dando. O sea, esto hace 10 años habría sido impensable. Que hubiese todas esas organizaciones que están ahí. Así que un mensaje de esperanza. Y otro grito como Estefan, ayuda. Sí. Yo simplemente quiero terminar pidiendo que la gente se conciencie
de que no podemos pedir que a las administraciones que hagan nada porque es que la corrupción está en las administraciones. Claro. Es que hay bandas de corruptos, ¿entiendes? O sea, bueno, pero es que aquí estamos para hablar de soluciones, porque no queremos lanzar ese mensaje de desesperanza. Yo no Así que la propuesta es, entre todos, démonos una ley integral de verdad, como la que se hizo en violencia de género, como una tutela. Primero, hay que construir el edificio desde el que dar la respuesta. Me parece ¿vale? muy bien. O sea, que eso es un poco el mensaje, es que tuitead, chicos, que es que se puede desde luego batallar la corrupción y que queremos promover, impulsar o lo que sea una ley integral de verdad, no como la que se está tramitando en el Congreso, que es una ley que no es integral desde luego para nada. Le han puesto ese nombre por ponerle un nombre. E insisto, es que es fundamental el Estado de Derecho y la situación de los órganos de control. Yo no sé vosotros por un poco concluir. Sí, espera un momento, por concluir, si me dejas, porque creo que estoy haciendo una aportación muy importante que no se ha tocado aquí, que es el tema de las administraciones públicas. Es que cuando yo entré en el cuerpo, en el año 90, todas las plazas de España salían a concurso con cada profesor con sus puntos. Y todos, quiero decir que te podía tocar en cualquier sitio. Y por otro lado, en el año 92 ibas nada más que a Vitruvio, y en el año 92 multiplicaron la Consejería de Educación en 5 subdirecciones. Estoy hablando de la mala gestión que tiene que ser controlada por los ciudadanos. Entonces, pues yo te voy a decir una cosa. Nosotros nos llamamos corruptil.com y estamos encantadísimos, te lo juro, ¿eh? Sí. Yo estoy dispuesta a impulsar todo lo que haga falta para luchar contra los corruptos, pero te aseguro que llevamos 4 años y no paramos ninguno de nosotros. Ni ninguno de todos los que vas a ver durante estos 4 días. Pero es que no es fácil que por ahí fuera te den una respuesta social abrumadora. No. Seguidores en Twitter, no lo sé muy bien, pero desde luego dinero para poder impulsar medidas, pues no. Yo ya lo digo todo el rato, oye, por ahí fuera, el que quiera, estamos encantadísimos, nos prestamos a hacer la lucha. Vale. Pero yo os voy a presentar una lista de puntos que fallan en, pero en que la nosotros Consejería de Educación de Madrid, por ejemplo, que es que funciona. La Consejería de Educación funciona a través de la corrupción, o sea, no hay otro sistema. Me están comentando, es verdad, que las propuestas más concretas las tenemos en la herramienta de debate de quórum, se pueden hacer ahí, ¿vale? Porque desde luego nosotros la ley no la vamos a hacer, la tendrán que hacer a quien corresponda hacerla, que serán los diputados en ese Congreso o en la Asamblea en la Comunidad de Madrid o en la comunidad autónoma X. O sea, que nosotros no estamos aquí nosotros no somos políticos. A ver, quiero decir una cosa. A ver, me parece alucinante que, en 1992 se quintuplicó el gasto de la Consejería de Educación en funcionarios administrativos que no hacen falta cuando hace falta profesores. Que eso es una mala gestión impresionante, que los ciudadanos deberían poder controlar eso. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. En 1999 ha ocurrido una cosa que es increíble, y es que la Inspección General de Servicios, que era la que controlaba a los profesores, fue eliminada al transferir las competencias de educación a la Comunidad de Madrid. Entonces, los funcionarios quedamos al albur de políticos corruptos. A mí me ha detenido un señor que ahora está en la cárcel, el señor el alcalde de Majadahonda. Estamos hablando de un problema muy grave, ¿eh? Estamos hablando de que los funcionarios dependen de los políticos de turno. Ya lo sabemos. Un funcionario que denuncia pierde su trabajo. Bueno, como se tienen que ir, que tenemos que ir acabando. Oye, gracias, muchas gracias. Yo también me tengo que ir, pero creo que es importante que la gente sepa lo que está pasando. Sí, muchísimas gracias, chicos, gracias.